anda mucho vehículo, el smog. Mucha locomoción, mucha población de los árboles. Igual incentivaría a los ciudadanos de Santiago a que ocupen otros medios de transporte como la bicicleta o el scooter. La gente está prefiriendo andar más en bicicleta. También se está creando una cultura sobre el andar en bicicleta. La ciudad no está hecha para el ciclista y se necesita una ciudad hecha para el ciclista. Está innecesariamente lleno de vehículos en Santiago. Nos estamos quedando sin agua, las mineras hacen lo que quieren con el agua también en el norte, las comunidades se están secando, se están explotando los glaciares. Este problema en particular no solamente es de un solo gobierno, es a nivel mundial. Tenemos que tratar de cuidar el agua. Se nos vienen momentos muy duros. Yo no le puedo exigir al ciudadano que recicle si no le doy las herramientas, no lo educo y no le doy las herramientas para eso. La contaminación también en cuanto a ruidos es muy grande. Entonces son cosas que si no se le ponen ojo ahora, más adelante vamos a estar lamentándonos. De hecho, yo creo que en este momento ya nos estamos lamentando por algunas cosas que nos hicieron bien en el pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Este es el país que queremos. Nos estamos quedando sin agua, hay demasiados autos, no se están preparadas las ciudades para las bicicletas, las mineras hacen lo que quieren. Algunos de los reclamos, de las quejas que ustedes manifestaron en nuestras cámaras. Y es por eso que hoy día que queremos hablar de agua, de medio ambiente, cómo tenemos que escribir en la Constitución estos derechos fundamentales, garantizar, por ejemplo, vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que eso se respete. Bueno, vamos a conversar con nuestros y nuestras invitadas de esta jornada. Se los presento de inmediato, candidatos constituyentes que nos acompañan en el país que queremos. Saludamos de inmediato a Marcos Barraza, Apruebo Dignidad, distrito número 13. Evelyn Echagüe, Independiente Fuera de Pacto, distrito 16. Patricio Fernández, lista del Apruebo, distrito 11. Paulín Cantor, Vamos por Chile, distrito 11 también. Sara Larraín, lista del Apruebo, el mismo distrito, el 11. Clemente Pérez, también compite allí, Independientes con Chile. Constanza Schonhaut, Apruebo Dignidad, también en el distrito 11. Luis Alejandro Silva, Vamos por Chile, distrito 13. Son los invitados de esta jornada, a quienes saludamos de inmediato. Le damos las buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Y antes de partir el debate, yo les recuerdo que estamos como todas las semanas con nuestro bar constitucional. La saludamos de inmediato a la profesora Marisol Peña, que nos acompaña para analizar lo que están hablando nuestros invitados. Un tema tan fundamental. Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Iván, muy buenas noches también a todos los candidatos y candidatas presentes hoy en el programa. Una primera definición, Marisol, te apuro un poco. ¿Hay constituciones más verdes? Y si son más verdes unas que otras, están gestadas ahora último en el tiempo. Hemos visto que las constituciones son hijas de su tiempo, como dicen algunos profesores, ¿no? Sí, claramente. Yo no diría que hay constituciones más verdes, sino que hay constituciones contemporáneas que se han hecho cargo mejor que las constituciones más tradicionales de los problemas derivados de la necesidad de conservar los recursos naturales, el medio ambiente y ciertamente el agua. Ya, pues vamos a estar recurriendo, Marisol, a nuestro bar constitucional y decía los problemas que se han generado producto del desarrollo. Vamos a revisar un par de datos para generar y conocer cuál es el estado de cosas en nuestro país. Mira esta gráfica, es de IQ Air, es una empresa suiza que se dedica a hacer mediciones online de la calidad del aire. Estas son las 10 ciudades más contaminadas de Sudamérica, promedio año 2020. ¿Te llama la atención algo? Coyhaique, Padre Las Casas, Nacimiento, Rancagua, Santiago, Cerrillos, San Juan, la dejamos al margen, en el número 7, Quilicura, Coronel y Temuco. De las 10 más contaminadas de Sudamérica, al año 2020, 9 son de Chile. Segunda gráfica, esto fue presentado por Greenpeace. No deja de llamar la atención. Al marzo 22 de este año existen 19 decretos de escasez hídrica vigentes en 84 comunas, entre Atacama y Metropolitana como regiones. Ustedes conocen recientemente el fallo de la Corte Suprema, tercera sala, caso Petorca, que obliga a proveer de 100 litros de agua. Un tema extremadamente fundamental. Voy a partir contigo, Sara, porque, bueno, evidentemente, quienes han seguido probablemente tu carrera te identifican bien con la lucha medioambiental. A mí hay una cosa que me llama la atención cuando revisamos nuestra Constitución, nuestra tan poco querida Constitución, ¿no? Que se garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, está consagrado en la Constitución. Y si uno va a hablar hoy día con los habitantes de Petorca,
para hablar de la gente que vive en La Greda o en Tiltil, dirán, bueno, ¿de qué me sirve a mí? Y por eso yo te pregunto, ¿de qué le sirve a la gente que la Constitución garantice eso si finalmente después no se hace carne, no se respeta? Bueno, justamente nosotros creemos que tiene que quedar enormemente claro y tiene que quedar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque está el derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación, pero después la ley define la contaminación con unas normas que son más bajas de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la gente igual queda expuesta. Por lo tanto, lo que hay que hacer en la nueva Constitución es establecer la protección general de la naturaleza y sus ciclos vitales, incluido el agua, incluidos los glaciares, etc. Y como derecho individual, la garantía de vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Eso significa elevar el estándar que tiene hoy día? Absolutamente. Porque te insisto, o sea, yo podría decir el Estado de Chile no está cumpliendo con el deber que tiene de garantizar que los chicos, por ejemplo, hoy día vivan en un lugar donde no esté contaminado o tengan garantizado un recurso tan esencial como el agua, o no vivan al lado de una empresa que bote los basurales allá, ¿no? Bueno, en general en Chile se están superando las normas de material particulado y de dióxido de azufre principalmente en los centros industriales que tú nombraste, Coronel, Puchuncaví, Huasco, Tocopilla, Mejillones, sobre la norma. Y todo el resto del país por leña, material particulado, incluido Santiago, por leña y otros contaminantes. Es decir, hoy día podemos decir que son millones de los chilenos que están viviendo una situación que excede la norma que tenemos nosotros, que es más baja que la norma que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay dos desafíos. Cuando nosotros definimos el medio ambiente sano, al menos establecer el estándar que exige la Organización Mundial de la Salud. ¿Y eso, Clemente, en la Constitución o eso es materia de ley? Porque evidentemente acá tenemos un gran paraguas que nos dice qué es lo que deberíamos nosotros pues, legislar y aplicar desde el punto de vista administrativo, pero si ya nuestra Constitución lo garantiza... El estándar es la ley, pero el estándar es la ley. La garantía es un derecho humano. Que Clemente, es en la Constitución. Clemente, ¿tú cómo lo establecerías en la Constitución? Si es que lo estableciera, a lo mejor tú pasarías de largo. De todas maneras, yo creo que hay que reconocer, yo te apruebo, pero hay que reconocerle a la Constitución del 80 que fue una Constitución precursora en garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero con una mirada muy estrecha todavía. No incorpora el patrimonio cultural, los pueblos originarios, no incorpora el cambio climático, hay muchos temas que hay que incorporar en una mirada mucho más amplia, hay que poner un nivel más exigente y luego viene toda la institucionalidad que es muy relevante. La Constitución no va a solucionar todos los problemas por sí sola. O sea, tú valoras lo que en la Constitución se dice sobre materia medioambiental y no estaría el problema de la contaminación que tenemos hoy día o el problema de las comunidades que están en conflicto con las grandes empresas. No está aquí el problema. No, yo creo que la Constitución ayudó y fue precursora. Piensa que en los 80, 90 había emergencias, todos los inviernos había muchas emergencias, o sea, con todo... Seguimos teniendo problemas ambientales muy grandes, pero la Constitución ayudó y yo espero que una nueva Constitución... Por eso, Clemente, para entenderlo muy bien, porque ustedes están convocados a redactar la nueva Constitución, los problemas medioambientales no es el paraguas que genera aquello. No, la Constitución es la guía, es lo que ordena toda la institucionalidad del Estado y que todavía es insuficiente. Tenemos que hacerlo más fuerte para que todo el Estado se dé cuenta y el sector privado cumpla, porque también tenemos eso, que hay muchas normas que los privados no cumplen para que podamos avanzar así a un desarrollo sustentable. De hecho, una cosa que debiera decir la nueva Constitución es que la vocación de Chile es el desarrollo sustentable, no lo menciona. Eso debería estar en la Constitución. Marco, ¿tú estás de acuerdo con aquello? ¿Debería estar así establecido? ¿Le encuentras algún valor a la Constitución? Yo no le reconozco atributo o valor a la definición respecto a la protección del medio ambiente que señala Clemente. Yo creo que es letra muerta si uno lo correlaciona con las normas neoliberales económicas que establece la Constitución. O sea, tiene una diferencia con Clemente. Sustantiva, porque la actual Constitución en los hechos lo que prevalece es un derecho privado sobreregulado respecto a la actividad económica que depreda el medio ambiente. Y la crisis civilizatoria que vive el país, el continente y el planeta tiene, entre otras explicaciones, normas que hacen que el mercado resuelva todo y no planificación Marco, social o equilibrio ambiental, social y económico. Para aterrizar esta conversación y que no quede solamente en declaraciones de buenos principios. Tú dijiste el agua. Vamos a hablar de agua. La Constitución... Sara, vamos a hablar de agua. Déjame la palabra a Luis. Es la culpable de la situación en que estamos. La Constitución es la culpable. Es que establece la privatización del agua. El derecho reconocido y inscrito de acuerdo a la ley dará la propiedad sobre ella. El Código Civil y el Código de Agua establece el agua como un bien público. Es la Constitución Sara, la Luis que la Silva tiene privatiza. la palabra. Luis. Yo concuerdo con Clemente, la Constitución actual fue precursora en reconocer el medio ambiente libre de contaminación como una garantía constitucional
Creo que o sea, es mucho... ¿Te alinearías allí con Clemente? Absolutamente, absolutamente. Y de hecho yo creo no sé que... si Clemente estará de acuerdo con ese alimento, pero ahí tú dices, estamos en la misma Sí, idea. definitivamente. Obviamente tenemos que mantener esa línea. Yo creo que se puede profundizar el carácter simbólico del medio ambiente. Disculpa que te interrumpa, pero si tú mantienes esa línea, sí, uno podría pensar, bueno, vamos a perpetuar los problemas que seguimos teniendo. Pero es que Sara parece atribuirle a la Constitución la responsabilidad parece atribuirle a la Constitución la responsabilidad de la situación en que se halla el medio ambiente. Es que Estados Unidos protege el medio ambiente. Estados Unidos protege el medio ambiente y no hay ni una referencia al medio ambiente en su Constitución. ¿De acuerdo? Y nosotros podríamos decir, de hecho lo que dice la Constitución de Chile... Luis, entonces, ¿podríamos pasar por este tema de la Constitución? Si no podríamos pasar. De hecho, yo no tendría ningún inconveniente, creo que es materia del legislador. De hecho, si tú lees el texto de la Constitución, dice que se asegura a todas las personas un medio ambiente libre de contaminación, lo cual es literalmente falso. ¿Vale? No hay medio ambiente libre de contaminación. El medio ambiente siempre está contaminado. De hecho, el hecho de que estemos vivos contamina. La respiración de Sara es, desde cierto punto de vista, contaminación. Por lo tanto, el problema es saber cómo convivimos con el medio ambiente en un equilibrio sustentable. Luis, pero eso no lo resuelve la Constitución. Te doy la palabra, Constanza, pero tú dejaste muy claro, o sea, incluso a ti no te molestaría pasar de largo por este tema en materia constitucional. Creo que podríamos pasar de largo y el medio ambiente seguiría garantizado. Constanza. A ver, a mí me gustaría partir quizás poniendo un tema sobre la mesa. Estamos todos claros que estamos en una crisis climática a nivel global, ¿verdad? Partamos de esa base, porque si nos centramos simplemente en contaminación, vamos a dar vuelta en círculo. Tenemos una crisis climática global y eso supone desafíos para todas las sociedades fundamentales en materia de dar vuelta, digamos, a esta tendencia a destruir básicamente el planeta en el que vivimos, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que evidentemente, a propósito del proceso constituyente, tenemos que ser capaces de repensar el modelo de desarrollo en su complejidad. Entonces, ¿cómo lo repensarías tú? Y en concreto, efectivamente, hay cuestiones que se pueden tomar en cuenta, como lo que decía Sara, por ejemplo, que es cambiar el paradigma respecto a la relación entre las personas y el medio ambiente. Eso supone cambiar esta idea del libre de contaminación, que es súper acotado a una idea de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que supone entender que esto no es solo que pasó un auto por al lado y tiró humo y entonces está como digamos, nos centramos simplemente en eso. Estamos hablando de que hoy día se están secando ríos, estamos hablando de que hay situaciones en las que los niños están pisando tierra con arsénico, tenemos situaciones donde los bosques nativos están completamente destruidos. Esa es la situación. Entonces, si vamos a hablar de medio ambiente en la Constitución, veamos cómo nos hacemos cargo de manera integral respecto de eso. Ya, tú das una mirada que de alguna forma apunta a la vía de nuestro modelo extractivista, ¿no? Porque efectivamente tú estás hablando de bosque, estás hablando de las aguas contaminadas, estás hablando de cómo se ha ido carcomiendo el bosque nativo. Patricio Fernández, varias ideas ya han quedado aquí puestas sobre la mesa. Hay quienes dicen que la Constitución fue pionera, ¿no?, en decir que se garantiza el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Luis decía, incluso podríamos pasar de largo por acá, teniendo algunas similitudes con Clemente. Clemente dice, no me pongan en ese saco. En fin, pero lo interesante acá es ver, porque también la gente en la casa se genera expectativas de lo que ustedes van a decir, de lo que ustedes eventualmente van a redactar como constituyentes. ¿Qué pondrías tú en la Constitución para cambiar el estado de las cosas en materia medioambiental? Te lo voy a contestar de la siguiente manera. Estamos haciendo una Constitución para el siglo XXI, no poner al centro como uno de los pilares muy importantes de esto la situación de la naturaleza y nuestra relación con el medio ambiente y generar un modelo que la incluye y la protege, creo que es completamente delirante. Y respecto a cómo lo pondría, creo que lo que hemos discutido aquí demuestra que la Constitución del Estado de Chile está mal protegida. El medio ambiente, y eso lo constata lo que se ha comentado todos acá. Si estuviera bien protegida, bien la norma tuviera garra, y la manera en que la vamos a tener que pensar, se podría acudir al Tribunal Constitucional o al órgano que se decida que va a existir para garantizar que se cumpla la Constitución cuando esta no se respondiera. Y hoy día en Chile tenemos ejemplos mucho más que suficientes, todas las zonas de sacrificio desde ya, para decir que la Constitución por lo menos no ha protegido suficientemente. Patricio, lo que pasa es que, y hablando con nuestros profesores constitucionales que nos asesoran la semana, claro, nos dice aquí, finalmente son otros organismos los que han tenido que salir en defensa. Por te hago la pregunta a ti, como por ejemplo la Corte Suprema, que a través de un fallo, tercera sala, le garantiza a los habitantes de Petorca algo que es impensable, tener agua. ¿Tenemos que llegar a ese extremo? Es decir, que sean los tribunales los que estén fallando en favor de los individuos porque de los ciudadanos porque no tenemos el derecho garantizado. Yo creo que lo primero acá es que efectivamente la Constitución, ¿cierto?, tiene que tener, como decía Pato, es una Constitución del siglo XXI, como principio rector el cuidado al medio ambiente. Yo creo que es algo que no es solo un capítulo hoy día
relacionado al medio ambiente. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de equidad de género, miramos que esté en todo su articulado. Yo creo que el tema del cuidado del medio ambiente tiene que estar presente a lo largo como una columna vertebral. ¿Y tú valoras lo que dice la Constitución actual? Yo valoro, pero creo que valoro lo que dice, pero creo que hay que profundizarlo mucho más. Yo ¿En creo qué que sentido? Tiene que haber, por ejemplo, un deber positivo de conservar el patrimonio ambiental, es decir, la flora y la fauna local, los ríos, el mar, los glaciares, las montañas. Creo que eso es importante que quede ahí estipulado como un principio que después da los mandatos, ¿cierto?, al Ejecutivo, al Legislativo, para que se puedan establecer. Por para entender que tú harías una suerte de lista de bienes naturales o recursos naturales a proteger. Sí, no es que ahí tenga que venir la lista, porque eso después lo hace la porque tú hablas de río, pero bosque, en el fondo, pero sí tienes que mencionar la palabra río, sí tienes que mencionar la palabra tiene que estar. Tiene que estar ahí escrita. Y lo otro, para decir una cosa más, yo creo que es bien importante que tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y la equidad social. Son tres conceptos claves que tienen que de alguna forma... Ese es el equilibrio que evidentemente no hemos encontrado. Él te dio la palabra a ti. No, yo discrepo completamente de quienes... ¿Con quién discrepas? Con todo el mundo. Con quienes plantean que hoy día nuestra Constitución ha sido precursora, por ejemplo, en contemplar un medio ambiente libre de contaminación, porque creo que el cuidado del medio ambiente no se agota en la contaminación solamente. O sea, creo que existen muchos factores en que inciden en que nuestro medio ambiente hoy día no se configure como un medio ambiente sano. Y por lo mismo creo que también los recursos que se encuentran contemplados en la misma Constitución es insuficiente. O sea, si consideran, por ejemplo, cómo está tratado el artículo 20, que precisamente protege al medio ambiente, no lo protege respecto de actos arbitrarios. Entonces existe esa limitante. Entonces yo me pregunto, lógicamente que va a haber una protección cuando son actos ilegales, porque cuando tú actúas contra la ley, desde luego que va a haber un aparato que lo proteja. Pero ¿qué pasa cuando tú realizas actos que son arbitrarios y que son los que han generado las zonas de sacrificio y que son las graves deficiencias que nosotros tenemos hoy día, el modelo extractivista? Entonces eso yo lo modificaría. Lo que pasa cuando... Te doy la palabra. ¿Podemos ir al bar? Déjame hacer una pregunta. Y vamos a ir al bar. Sí, vamos a ir al bar. De hecho, Marisol nos está llamando porque algo hay que aclarar. Pero yo uno esperaría, el ciudadano a lo mejor espera en su casa que si algo está consagrado en la Constitución sea un derecho exigible. ¿Ah? Si la Constitución del Estado de Chile dice algo, yo como ciudadano tengo el derecho a decirle al Estado, ¿sabe qué? ¿Me está cumpliendo ese derecho o no me lo está cumpliendo? Y claramente aquí hay... ¿Perdón? La pregunta es, ¿exigible a quién? Al Estado de Chile. Ya, pero ¿a quién? Pues el Estado de Chile, el Poder Judicial... Lo administra el gobierno, pues, o sea... Y yo te digo, si está en la Constitución, hagámoslo exigible, pero al legislador. Ya, pero yo te pongo... Luis, voy a ir al tiro al bar y Clemente te doy la palabra de inmediato, pero es que yo te pongo un ejemplo. Los habitantes de Quintero y Puchuncaví que están viendo este programa. Si tú les muestras la Constitución, donde se les garantiza el derecho a vivir en las antípodas de lo que ellos viven hoy día, deben decir la Constitución es un chiste. Porque no saco nada, yo no saco nada con tener esto en la Constitución si nadie lo va a respetarlo. Claro. Entonces... Ahora, pero ese no es un problema exclusivo del medio ambiente. Si tú lees la Constitución del 19, número 7, habla de la libertad y seguridad personal. Y eso a las personas de mis comunas también les parece un chiste. ¿No? En los espejos y la cisterna. Ya, pero convocado hoy día a hablar de aguas, medio ambiente. No, pero es que un problema del texto es cuánto le puedes pedir tú a un texto constitucional. Esa es la pregunta que estamos debatiendo, porque aquí no vamos a hacer magia en esa convención. Ya. Clemente y Sara tienen la palabra, pero antes vamos con el VAR constitucional. Marisol, lo habíamos hablado la semana, es un tema candente. El sistema político, dice Sara, la estoy escuchando acá, también decía Sara que se consagra la privatización de las aguas en nuestra Constitución. Ha seguido el debate, Marisol, te escuchamos. A ver, las aguas están tratadas no como bienes de propiedad privada en cuanto a aguas, sino que las aguas forman parte de la regulación en la actual Constitución del derecho de propiedad, pero en lo que se refiere a los derechos que ellas confieren, que básicamente son un derecho de uso y aprovechamiento. Por lo tanto, eso es importante puntualizarlo. No hay una propiedad conferida respecto de las aguas, sino sobre los derechos que ya he explicitado. Ese es un primer punto. De hecho, Marisol, lo veíamos antes del programa contigo, artículo 19, número 24, el último inciso, y lo leemos para que la gente de la casa entienda lo que estamos hablando y después saque su conclusión y diga, bueno, yo lo redactaría distinto, yo pondría otra cosa. Dice el último inciso, los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos. ¿Significa eso privatización del agua consagrada en la Constitución?
para decirlo bien técnicamente, significa propiedad sobre los derechos. Hay dos tipos de propiedades: propiedades sobre las cosas tangibles, como puede ser un bien raíz, un inmueble, pero también hay propiedad sobre los derechos. Lo importante para usted, señor, señora que nos está escuchando, es que ya sea la propiedad de un bien tangible o de un derecho, a usted no se lo pueden quitar si es que no hay un proceso de expropiación previa que dé lugar a una indemnización. Ya, Marisol, si es que te entiendo bien, y si no, lo aclaramos de inmediato, no está consagrada la privatización de la propiedad del agua, pero sí el derecho a usar, al goce. Y aprovecharlo. Y aprovecharlo. Pero finalmente... pero si el derecho es gratuitamente ya perdido. Sí, se entrega de manera gratuita. Te doy la palabra de inmediato, Sara, y también le tengo pedido al cliente. Pero, por ejemplo, para los habitantes de Petorca, para ir al caso más contingente, el que la Constitución consagre la propiedad del uso o del goce del derecho a usar el agua, o la privatización del agua, si estuviera, que no es el caso, el resultado es el mismo: abren la llave y no sale nada, y se abastecen por un camión aljibe. Entonces, la pregunta es: ¿es significativo que sea solamente el uso y no la propiedad? Finalmente el resultado es el mismo en muchas zonas. Creo que ahí vamos al tema de futuro, que los convencionales constituyentes se van a tener, de lo cual se van a tener que hacer cargo. Y el tema de futuro es que ha cambiado el paradigma. Hoy día lo que interesa desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos es que las poblaciones tengan acceso garantizado al agua. Y eso supone entonces incluir en los estatutos fundamentales disposiciones que así lo aseguren, el derecho de acceso al agua o a los recursos naturales y una capacidad regulatoria del Estado a través de deberes específicos que también se establezcan en la misma Constitución. Bien, pues Marisol, nuestro bar constitucional, muchas gracias como siempre. Sara Larraín tiene la palabra, te doy la palabra inmediato, Marisol, pero Sara, Clemente, y después continuar. Mira, el problema es que hoy día es un derecho de propiedad, es uso, goce y disposición. Y cuando el Estado tiene que expropiar ese derecho gratuitamente, entregado y a perpetuidad, todos los chilenos tenemos que pagar por recuperar algo que es de todos, que está definido en el Código Civil, y en el Código de Agua, como que es de todos, tenemos que pagar para recuperarlo, para darle agua a Puchuncaví Quintero y a Petorca. A Petorca, de hecho, se compró, el Estado, este gobierno, compró derechos de agua para darle a la gente. Hoy día hay más de 2 millones de personas. Compró derechos de agua que había cedido gratuitamente a perpetuidad. Entonces los chilenos estamos teniendo que comprar algo que es de todos nosotros y que el Estado otorgó gratuitamente y a perpetuidad, y ahí hay un primer problema, y por lo tanto, y la reforma constitucional para recuperar el agua para todos los chilenos la perdimos porque no nos dieron los 2/3. Sara, ¿tú qué pondrías en la... Sí. Es que yo creo que aquí hay que tomar definiciones, porque depende de lo que uno diga aquí, eventualmente después va a ser exigible. Sí. Si te escogen a ti, oiga señora, usted dijo tal cosa y resulta que después no hizo nada. Entonces yo te pregunto, ¿qué pondrías tú en materia de aguas? Porque hoy día el estado de cosas es en algunas zonas catastrófico. Yo voy a pelear, yo realmente voy a pelear y voy a hacer alianzas dentro de los constituyentes, y espero que la sociedad civil esté vigilante con el objeto de establecer el agua como una propiedad de todos los chilenos, inalienable, inembargable, inapropiable, etc. Establecer el derecho humano al agua, porque la señora constituyente dijo que sí hay que asegurarle, pero no, es que ya es un derecho humano fundamental, lo estableció Naciones Unidas en el año 2010. El derecho humano al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental sin el cual no se puede gozar de los demás derechos, y es vinculante. El Estado de Chile tiene que informar si toda la población tiene acceso al agua o no. Por lo tanto, es obligatorio. Clemente, ¿cómo lo pondrías tú en la Constitución, el tema del agua? O, ¿cómo lo que comparando con otras constituciones... Para hacernos cargo de lo que dijiste al principio, o también consideras que lo que está escrito en la Constitución en materia de agua es relevante. Yo dije que en mi intervención anterior dije que estaba protegido el medio ambiente de manera insuficiente, pero es que estaba... y era precursor en ese sentido, pero de manera insuficiente, y eso tiene que quedar claro. Es poco lo que hay, y esos son todos los casos que hemos visto. Respecto del agua también es insuficiente. Tu declaración inicial, No, es que dije, es que hay que reconocer, porque si uno compara, es que esto no es opinable, y por eso yo pedí al VAR. Las constituciones tradicionales, escritas hace 200 años, como la americana y las europeas, no mencionan el medio ambiente porque no era un tema. Porque no era un tema. A eso me refiero, no era un tema. Ya, Clemente, entonces para que hoy día... Ahora respecto claro, del agua... En diferencia a la intervención, creo que yo entonces te entendí mal. ¿Qué pondrías tú en materia de agua en la Constitución? Y respecto del agua, hoy día solamente hay un atributo, que es la propiedad del agua, que claramente también es insuficiente, porque hay que considerar que el agua tiene que ser decretada bien nacional de uso público, en primer lugar. Que lo es. Es bien nacional de uso público. Pero no tiene rango constitucional. En segundo lugar, tiene que ser considerado un derecho humano.
Y ese es el fundamento del fallo de Petorca. Tiene que ser considerado un derecho humano y eso tampoco está considerado hoy día. ¿Cuál es la disposición? Y espérate, y tiene que estar considerado también la dimensión ambiental. Esos 3 aspectos que acabo de mencionar no están en la Constitución actual y debieran ser incorporados. Dicho todo eso, Iván, la Constitución no va a hacer llover. Estamos viviendo 15 años de sequía. Entonces, de todas maneras, la Constitución tiene que contener los incentivos, sean derechos, permisos, lo que sea, para que haya inversiones porque se requiere producir más agua. Tenemos 15 años de sequía, entonces desalinizar, regular, construir embalses, todo requiere recursos. Entonces tenemos un problema de distribución, tenemos un problema de distribución, pero también tenemos un problema de producción. ¿Y qué se hace con el estado de cosas actual? Porque hoy día hay particulares que venden. O sea, usted abre el diario el fin de semana, los que todavía compran el diario, si es que alguien lo compra. Hay allí un mercado de aguas que existe. ¿Y qué pasa con eso? Que es un bien nacional de uso público, pero el Estado se lo cede a algunos particulares, perpetuo, de por vida y gratuito, y después eso se vende. ¿Qué se hace con eso? Bueno, primero, desgraciadamente, el agua no se produce, se encuentra, se busca, se preserva. Se preserva. Y eso es bien importante, esa distinción, que no se produce. Porque el que no se produzca, sino que es un bien que proviene y que es de todos los habitantes del planeta, hace que en determinadas circunstancias que van a ser crecientes en la realidad mundial, es decir, un bien escaso, que es requisito básico para la sobrevivencia de los seres humanos, no puede disponer simplemente el mercado de esas aguas. Y eso tiene que haber ahí una tarea pública desde el Estado que evidentemente privilegia ante determinadas situaciones el uso del agua para la vida humana. Esto es bien central, es bien importante. ¿Y qué se hace con lo que hay hoy día? Porque efectivamente, al escribir una constitución que nos diga, mire, el estatus del agua hoy día es va a ser, como decía Sara, como un derecho humano. Y por ende, todos los habitantes de este país tienen consagrado el derecho al agua. Entonces tú tienes que pensar, bueno, ¿qué va a pasar con las empresas que tienen hoy día derechos de aguas de uso, o con los particulares que lo tienen? Va a ser uno de los grandes temas de discusión. ¿Y cómo lo pondrías tú? Pues es momento de definirse. Yo creo que es el momento de rescatar el agua y que del agua dispone el Estado de Chile de una manera nueva, porque recupera sus derechos a cabalidad. Y se vuelve a reorganizar en la manera en que el agua es usada por los chilenos. Lo primero que querría decir es que en Chile no falta el agua, en Chile sobra el agua. ¿Sobre el agua? No te puedo creer. ¿Dónde sobre el agua? Lo que pasa es que está mal distribuida. Ya. Pero en Chile sobra el agua. ¿Sobra el agua? Sí. Lo segundo es que hay que reconocerle... Disculpa, solo va a ser un pequeño momento. Sí, pero ¿tú tienes algún dato que nos pueda aportar? Sí, habría que buscarlo en Wikipedia, pero... No, una fuente más seria que esa. No, habría que buscar la fuente, pero yo leí del director, no era el director general de agua, pero una autoridad de gobierno que explicaba cómo en Chile se pierden... No, yo te puedo dar el dato. Danos el dato, Paulín. Sobre el agua. En Chile sobre el agua. Paulín nos va a dar el dato. Ojo, Iván. El dato es 80% del agua se vierte en el mar. Como corresponde, pues. Que no es lo mismo que sobre el agua. Por lo tanto, el curso natural de las aguas termina en el mar. Por lo tanto, también no. A lo que voy con lo que está diciendo él es que al haber un 80% del agua que se vierte al mar, tú tienes posibilidades también, que esto no va en la discusión del derecho de agua. Solo para que la gente de la casa, para tratar de hacer empatía con la gente de la casa. Estoy diciendo que un 80% se vierte en el mar y que en Chile nos falta aún más inversión pública en embalses, en riego. Evelyn se está agarrando la cabeza a dos manos. Evelyn está así agarrándose la cabeza. La primera parte no tiene que ver con el consumo humano ni con el bien nacional de uso público. Para mí es muy extraño escuchar, de hecho me parece como un poco aberrante, con el respeto que me merece, porque no sé qué realidad conocen. O sea, la realidad que yo conozco, que es mi realidad de mi distrito 16, ¿cierto? Que estamos integrados por 20 comunas, yo les puedo contar que solamente de los 1.800, asociaciones que entregan agua bajo la forma de cooperativa o bajo la forma de comité en la sexta región, la realidad es que el agua falta, ¿ya? Esa es la realidad. Ese es el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos con anterioridad. ¿Falta o está mal utilizada, Falta, pero, y en eso quiero precisar 3 puntos. 1, yo creo que el agua tiene que ser establecido como derecho fundamental, pero veamos qué agua. Porque tenemos el agua que consumimos en nuestros hogares, que lo que genera es una desigualdad tremenda, porque el agua no es la misma. Ustedes hoy día acá en Santiago se abastecen de agua potable
por ejemplo, a través de empresas privadas. Nosotros en el campo nos abastecemos a través de cooperativas de agua potable o comité, en donde el 52% de los hogares solamente tienen. Ya hay ciudadanos de Chile que reciben en un camión todos los días el agua cuando les llega. Camiones Algide, Marco, tiene la palabra. En segundo lugar, si me permites terminar, por favor. En segundo lugar, hay un problema grave en cuanto a la distribución, porque precisamente el agua hoy día en Chile es el único país que lo contempla como un bien de mercado. Hoy día el agua se transa. ¿El único país? Eso es lo que yo tengo conocimiento. Pero no el único es el agua, país. ya lo explicó Marisol. Pero no es el agua mismo, el bien de mercado, es el derecho. El agua se agota. O sea, si yo me tomo esta agua que tú me regalas, el agua se agota. Un momento. Tú no lo vas a recuperar. Entonces el agua se transa, o sea, se realiza... Los derechos de agua se transa el derecho, que es diferente del agua. Pero si no haces esa distinción, si tú entonces vas a incurrir en errores el efecto que provocas es el mismo porque el agua tú no la recuperas. Y en eso en segundo lugar. Entonces, ¿qué es lo que genera? Como ya lo dijimos, se concedieron los usos gratuitos, se acapararon en algún momento, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo hoy día vendiéndolo? ¿Y quiénes los acaparan y ocupan el agua? Y yo lo he visto en terreno, yo lo veo en la sección del Cachapoal, que hoy día incluso llega hasta la tercera sección, en donde la primera sección ocupa todo el agua por industria, ¿cierto? Por actividad extractivista, y la tercera sección, que se dedica al agua de regadío y campesinado, no tiene agua. Marco Arras, tiene la palabra. Mira, yo creo que acá hay un tema central. Y a propósito de lo que dijo la pelota dando votos. O sea, dijo el 80 sobre el agua. A propósito de lo que dijo el VAR, la abogada del VAR. Yo creo que establecer una disquisición leguleya respecto del derecho a propiedad y la concesión no le hace sentido a las 383.000 familias que no tienen acceso a agua potable de acuerdo al censo 2017. Ni menos considerando que de 29.001 concesiones en materia de agua privada, tenemos que el 1% controla el 72% del agua. El problema, indudablemente, que es político. Si en el Senado se intentó restituir el agua como bien de uso público y 12 senadores de RN, Evópolis y la UDI votaron que no, y 24 votaron que sí, es que los 2/3 no sirven ni en la actual Constitución ni en la Convención Constituyente. Entonces, el problema es de sistema político y vamos a enfrentar un debate en la próxima Convención Constituyente con normas equivalentes a las normas antidemocráticas. O sea, Marco, tú eres pesimista sobre Por supuesto, no soy pesimista desde el punto de vista de la voluntad ciudadana y popular. No, pero de los mecanismos a través de los cuales se va a redactar esta carta. Yo creo que el tremendo desafío precisamente es, entre otras cosas, que cuando asumamos las personas que seamos electas constituyentes, tengamos una posición en términos democráticos y de justicia ambiental bien clara para tener un reglamento de participación donde la deliberación respete la soberanía popular. Constanza, y después Luis termina la idea. Constanza. Sí, o sea, lo que trataba de plantear hace mucho rato tiene que ver con que esto no es que sea insuficiente o no suficiente, es una dimensión de paradigma. Hoy día el agua está privatizada. No hay nadie aquí que pueda decir, oye, a mí me gustaría tener un poco de río y pueda ir y tomarlo, ¿ya? Porque las aguas están privatizadas en Chile. Y aquí, y déjame terminar. Maipú son de la municipalidad, solo para precisar. ¿Pero me dejas terminar? Ya. El agua en Chile está privatizada y es el único lugar del mundo en el que está privatizada. Lo segundo es que hoy día no nos sobra el agua. Y no sobra el agua en ningún lugar. Es cosa de mirar un poquito más allá de Wikipedia y nos vamos a dar cuenta de que hay un nivel de sequía y de desertificación gigantesca en Chile. Y es una falta de respeto para un montón de personas que hoy día no tienen acceso al agua potable que tú plantees algo así. Cambiar el paradigma es entender también, a propósito de lo que decía Pauline, que no es llegar y plasmar ahí un embalse para poder producir o mover más agua. Es entender el ciclo del agua y por tanto dar una revisión, o sea que el mandato y la garantía que establezca la Constitución es respecto de la protección de los ecosistemas que están completamente relacionados e integrados. Ok, tú dices que el agua está privatizada y le hace mucho sentido probablemente a mucha gente que hoy día tiene escasez o dificultades enormes para acceder al agua, comunidades completas, que han tenido incluso que recurrir a la justicia para obtener algo tan fundamental o que a lo mejor usted en su casa es lo mismo, da a correr el agua y sale. Yo te pregunto a ti, si tú consideras que el agua está privatizada, ¿tú qué pondrías en la Constitución? Y más importante aún, ¿qué harías con lo que hay hoy día? Porque hoy día hay empresas y particulares que tienen derechos de agua. Eso es un punto clave y como decía Patricio, es una cuestión que vamos a tener que discutir profundamente en la constituyente, porque si nosotros queremos que la Constitución establezca el acceso como un derecho humano, la priorización de consumo y que sea un bien nacional de uso público, vamos a tener que ver qué hacemos con el casi 90% de las aguas que hoy día están con derechos de aprovechamiento de agua a perpetuidad. Luis, y ojo también, y déjame terminar un punto. Y para terminar un punto, y también vamos a tener que hacernos cargo de que hoy día también cerca
cerca del el 40% la producción agrícola y el 60% las forestales son las que más consumen agua en Chile. Por tanto, también hay que darle una vuelta de tuerca. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la forma de producción? Dejen que Luis termine su idea. Lo primero que haría es hacerme cargo de una premisa que está en el argumento de Constanza, que es que cuando el agua deje de ser privada, todos van a tener agua, lo cual no tiene ningún fundamento empírico. Eso es lo que está insinuando. Es decir, si deja de ser privada, las personas que tú dices que no tienen agua van a tener agua. Eso es lo que está insinuando al público, lo cual es absolutamente falso. Digo, no hay ni una base empírica para que se cumpla lo que dice. ¿Está privatizada el agua en Chile? Por supuesto que sí. Por supuesto que está privatizada como esquema general, pero no significa que dejando de estar privatizada, ¿Y eso está correcto, hoy día Luis? no tiene agua. ¿Estás de acuerdo con que hay que Eso es lo primero. O sea, esa premisa no se cumple. Pero dejemos que y después me gustaría completar lo que hoy termina la frase, porque la verdad es que a mí por lo menos me llamó la atención cuando dijiste el agua sobra en Chile. Claro. De hecho, hay un proyecto muy bonito de hacer una carretera del agua desde el sur hacia el norte. Hay 3, Enrico. ¿Perdón? Son 3 proyectos. Bueno, 3. Pero lo cual te demuestra que tú podrías regar el norte y satisfacer muchas necesidades, no sé si todas, por supuesto, pero muchas necesidades trayendo el agua del sur al norte, por lo tanto un problema de distribución. Pero las 2 ideas que quería añadir a la primera que fui interrumpido es, 1, es muy fácil criticar la Constitución actual cuando solo se mira al futuro, pero hay que tener en cuenta que la Constitución actual vino a solucionar un problema muy grave en Chile, es decir, cómo estaba el agua antes de la Constitución del 80. ¿Tú sabes? Probablemente no sabes. Yo tampoco lo tengo claro, pero había un desastre, había un desastre. Había un desastre, hoy día está mucho más ordenado. No es cierto, pero estaba hablando sin saber. Una pregunta. La tercera Estaba unida la tierra cuestión. y no había ningún desastre. ¿Qué es la lógica? Espérate, un momento, es que me llama la atención. Tú dices, vino a corregir un desastre que había antes. Sí. ¿Y cuál es el desastre que había antes? El desastre es que no había claridad sobre quién podía usar las aguas. Eso no estaba para nada claro. Y este es el tercer punto de mi respuesta. Espera, este es el tercer punto de mi respuesta. A la tierra, exactamente. Claro, unida a la tierra, pero un río que corre desde la cordillera al mar. Está unida a la tierra de mucha gente. No, el Estado entregaba concesiones temporales. ¿Puedo hacer un comentario? Sara Larraín y Patricio Fernández. Sara Larraín, termina la idea. Me falta una idea. Termina la idea. La última idea, a propósito de los derechos de aprovechamiento, tú puedes buscar la fórmula que quieres, pero hay un punto que hay que equilibrar acá, que es darle certeza a las personas que usan el agua. Y la pregunta es, olvídate de la privatización, olvídate del derecho de propiedad sobre el derecho sobre el aprovechamiento y uso del agua, olvídate de eso. Pero dime, ¿cómo tú garantizas ¿Y cómo me olvido seguridad? de eso si no accedo al agua? ¿Cómo le pides tú a un ciudadano que se olvide de eso si el drama de él es que tiene que recibir el agua a través de un camión aljibe? Que el drama de él es que no tiene agua para darle la leche a sus hijos. ¿Pero qué tiene que ver ese problema con que sea pública o privada, Iván? Te lo voy a explicar. No tiene ninguna diferencia. A ver, Patricio te lo quiere explicar. Mira, ustedes son los candidatos constitucionales. Tú, por ejemplo, decías que sobre el agua. Aquí el problema que estamos discutiendo es cómo se dispone del agua. O sea, si se secara, si no lloviera durante mucho tiempo, nos va a faltar a todos el agua. El asunto es con el agua que hay, quién dispone y cómo se dispone del agua que hay. En el sur de Chile, y no solo el caso de Petorca, para poner ahora el de ciertas comunidades mapuches, están rodeadas de bosques de pinos enormes y eucaliptus, y les llevan agua en camiones aljibe. En ese lugar hay agua. No es que no haya agua, porque de lo contrario no podrían crecer todos esos bosques. La pregunta que nos podemos hacer como chilenos, deviniendo un nuevo acuerdo comunitario, es: ¿corresponde que haya un grupo humano que vive en un lugar, así sea rodeado de paltas o rodeado de bosques, que no tiene ni siquiera el agua suficiente para beber, que le retiran sus restos y sus detritus en camiones porque no hay agua para llevárselo, que se tienen que lavar con paños mientras crecen los bosques alrededor y las paltas al lado? Yo creo que ahí hay un problema que además va a devenir cada vez más grande en el tiempo, porque esto yo empezaría a pensar ya en qué vamos a hacer con el agua del mar, porque no descarto que en un tiempo más a alguien se le ocurra, en el proceso de desalinización del agua, comprar pedazos de agua de mar. ¿Tú vas a estar de acuerdo con que se compren pedazos de agua de mar? Yo soy de la... No, tengo una respuesta. Yo soy de la proposición... Pero ahí sí sobra agua, ¿no? De que un bien... No sé, pregúntele a ellos. De que un bien esencial para la vida humana, como el que estamos mencionando, corresponde que se sea otro modo. Voy yo. Estamos tratando de equilibrar las palabras. A ver, teniendo claro que efectivamente tenemos un problema de escasez, yo creo que dejando claro que, uno, la primera prioridad es el consumo humano, y yo creo que eso, al quedar como principio,
cualquier comunidad que no tenga agua debe tenerlo. Eso es lo primero. Polín, entonces, Después, disculpa, espérate, es que ahí me parece interesante porque yo no pensaría que van a estar ustedes dos muy de acuerdo en eso, porque Patricio citaba dos ejemplos bien concretos, las paltas en Petorca, los bosques en el sur. Es que yo creo que el consumo humano no puede faltar, esa es la primera prioridad. ¿Lo pondrías por sobre la empresa? Es que es lo primero, sí, obviamente por sobre. Después, ¿cierto? Todos hemos definido que tiene que ser un bien nacional de uso público. Y creo que hay una tercera parte, que son justamente estos derechos sobre el aprovechamiento del agua, que tienen que quedar bien establecidos. Es decir, ¿cómo se va a dar ese derecho? ¿Qué pasa si no se usa? El agua no puede ser especulativa, por lo tanto tiene que haber justicia social también en el uso del agua. ¿A qué me refiero? ¿Tú terminarías con los mercados de agua, con esta compra y venta de derechos de agua? Tú tienes, porque, a ver, pensemos en lo que es la agroindustria. El 75% del agua va a la agroindustria. La agroindustria nos alimenta. Así nosotros no sacamos nada si no tenemos la agricultura que nos permita alimentarnos. Entonces necesitamos establecer certezas jurídicas y reglamentos que justamente te digan cómo se tienen que dar esos derechos de aprovechamiento del agua. Sara, te doy. Estos son para terminar nomás, Iván. Son 3 niveles distintos. Que la primera ¿cierto? certeza jurídica, discúlpame, la primera certeza jurídica son los derechos humanos y el derecho a la vida implica que una persona tenga derecho humano al agua potable, porque si no, no vive. Que es más o menos lo que dijo Polín y lo que dijo Patricio, ¿están sí, de acuerdo allí? Pero segundo, todas las legislaciones, todos los marcos jurídicos tienen prioridades de uso. Primero, el agua potable y saneamiento. Segundo, actividades de subsistencia. Y ahí la alimentación, no necesariamente la agroindustria, que vendría después. Después hay que proteger las fuentes. Si tú destruyes la fuente, o vamos secando los ríos, el Ló, el Copiapó, el Mapocho, etcétera, vamos a llegar hasta el Báquer, tú matas la cuenca y no tienes el agua. Por lo tanto, el tercer elemento es proteger las fuentes. Ahora, si tú cumples estos elementos que son los bienes públicos y el cumplimiento de derechos humanos y los derechos sociales, tú después puedes hacer un sistema de concesiones de este bien que es de todos los chilenos para actividades con fines de lucro, pero eso es al final. Y los que utilizan un bien que es de todos los chilenos para una actividad con fines de lucro tienen que entregar parte del beneficio a la sociedad toda, porque son todos los chilenos propietarios de ese bien público. Entonces, aquí está mal estructurado el tema y acá, desgraciadamente, la doctrina de la Constitución del 80 fue separar la tierra del agua para darle al agua usos más competitivos. Y esa es la situación en la cual estamos. Es el estado que había antes de este desastre que decía. Déjeme compartir con usted un dato y le doy la palabra inmediato, Clemente. Un par de datos sobre lo que pasa también en calidad de aire y cómo esto afecta y cómo finalmente nos cuesta vidas de compatriotas todos los años. Mire este dato. Consecuencia por la contaminación. En Chile, más de 4.000 personas mueren prematuramente al año por causas asociadas a la contaminación ambiental. Y aquí, Clemente, te doy la palabra y te lo pregunto inmediato. Hay chilenos de primera y segunda categoría, porque evidentemente a todos nos gusta ir al supermercado y sacar un producto congelado, un pollo, no sé, cerdo, algunas vegetales, pero nadie quiere tener la fábrica al lado de la casa. Y hay chilenos que sí tienen que ir con la fábrica al lado de la casa. El basural. A todos, claro, a nosotros nos encanta reciclar, dicen no sé qué, botar la basura, te pesca la basura, la pone en la bolsa, la tira por no sé qué, y viene un camión y se la retira. Pero nadie quiere tener la planta que recicla basura no al lado de su casa, en su barrio, tampoco en su comuna, y en lo posible en otra ciudad. Creo que el principal desafío que tenemos todos es hacer que la nueva Constitución le cambie la vida a la gente, en algo. En agua, si te fijas, estábamos bastante de acuerdo en que la prioridad tiene que ser el abastecimiento de la población. No estoy de acuerdo con que sobra el agua, no estoy de acuerdo con que no se produce. Los pequeños regantes lo que te piden son pozos, te piden desalinizar. Hay que invertir para también producir agua. Somos uno de los países con mayor estrechez hídrica del planeta. Es decir, necesitamos no solamente distribuir mejor el agua, sino también producir agua. Así que dos conceptos que yo creo muy, muy errados que hay que corregir. Respecto de... Me enseñaría a producir agua. Producir desalinizar agua potable. Producir el agua potable. Agua potable. O tener embalse para acumular agua. Producir agua potable, porque el agua no te sirve. Se va a tener un punto. No es que el agua se produzca, lo que se produce es el agua potable para uso humano. Sí, hablo entre comillas. Sí. Y respecto de lo que tú dices, de tener una industria o un vertedero cerca, evidentemente nosotros tenemos que mejorar el ordenamiento territorial. Entonces, cuando yo te hablaba de desarrollo sustentable precisamente y de descentralización, porque esta es una responsabilidad fundamental de los gobiernos regionales, definir
que el ordenamiento territorial respete un cierto nivel equitativo de calidad de vida, que todos tengamos un cierto estándar básico de acceso a bienes públicos, a un medio ambiente de calidad, a transporte público, y eso yo creo que es de las cosas que la nueva Constitución le puede generar un cambio en la calidad de vida de la gente. Marco, hagamos algo de este tema. A lo mejor no comparte la idea, o sí, explícamelo, pero finalmente nuestro modelo de desarrollo ha determinado que hay chilenos de primera y segunda categoría. Eso es así, o sea, no sé si al lado de la casa de alguno de ustedes hay un vertedero, pero hay chilenos que viven con eso. No sé si al lado de la casa de alguno de nosotros, no al lado de la mía, yo hago la creación de vivienda, no tengo una planta de faenadora de cerdo, pero hay chilenos que conviven con eso. Pues. Absolutamente. ¿Y cómo hacemos para que ellos no paguen yo creo que aquí, del modelo de desarrollo chileno? Lo primero, hay que hablar de modelos de desarrollo. Yo creo que centrarnos en un esquema único, con una lógica utilitaria desde el punto de vista de la productividad, ha sido un error. Creo que, por lo mismo, la nueva Constitución debiese incorporar nociones que hoy día son absolutamente contrarias con el dogma neoliberal. Por ejemplo, planificación social, prospectiva desde el punto de vista de la construcción de futuro. Lo que estamos hablando del agua es un problema de crisis civilizatoria. Si lo que estamos viendo es la posibilidad que hayan no solo deforestación o pérdida de la biodiversidad, sino que el fin de la especie humana. O sea, tiene esa magnitud el problema del agua. Ahora, yo creo que por lo mismo la discusión también tiene que relevar la participación social desde el punto de vista de los derechos ambientales. Y los pongo por la siguiente razón. Si uno revisa los resultados del apruebo en las zonas de sacrificio, los porcentajes están bastante más elevados que el promedio. Porque y ahí hay un tema, Marco, que efectivamente esa gente puede tener grandes expectativas de que una nueva Constitución les cambie. Pero esto es operacionalizable. Si el decreto 16 que mide, que establece los procedimientos para inversión productiva, es un chiste medioambiental. Eso es algo que es compatible con las capacidades de las empresas y no con el derecho ciudadano a un ambiente protegido. ¿Cómo hacemos para que efectivamente los chilenos que han tenido que pagar los costos, y a lo mejor los siguen pagando hoy día los costos de este modelo de desarrollo extractivista, muchas veces algunos han hablado de capitalismo salvaje en Chile, no sé, ¿cómo hacemos para que esos chilenos no sigan pagando esos costos y qué hacer de aquí en adelante para que eso sea distinto? Bueno, yo creo que esta va a ser la primera instancia para que nosotros establezcamos un modelo medioambiental en la nueva Constitución que se base también en la democracia. Es decir, y en este proceso constituyente nosotros contemplemos instancias de participación ciudadana que se manifiesten acerca de las modificaciones que queremos realizar y por sobre todo que nosotros en materia medioambiental y sobre todo en materia de agua dejemos también instancias de participación ciudadana para que precisamente sean ellos quienes se encarguen de decir de qué manera les afecta verdaderamente. Porque si ustedes pueden ver, por ejemplo, acá está centralizado la discusión y yo estoy planteando la única, digamos, perspectiva que es de afuera, que es de la sexta región, que tampoco está lejos, pero que es una realidad totalmente distinta. Entonces yo creo que si nosotros logramos incorporar también descentralización, si nosotros logramos incorporar mecanismos de participación ciudadana... ¿Y eso, en la Constitución, cómo? ¿De qué manera? Desde luego, nosotros tenemos que contemplar hoy día un nuevo Estado en donde, por ejemplo, se establezca, yo soy partidaria de la descentralización, en donde nosotros tengamos participación efectiva en los territorios y que exista una nueva reorganización territorial, primero para efectos de la definición del Estado que nosotros queremos mañana, pero también, por ejemplo, para que después lo vamos a tener que ver, ¿cierto?, una nueva distribución territorial para efectos, por ejemplo, electorales, cómo vamos a elegir la representatividad. Entonces, a modo de ejemplo, yo represento un distrito que tiene 20 comunas que pertenecen a 3 provincias distintas, en donde es muy diferente la realidad en la provincia de Cachapoal con la de Cardenal Caro, porque nosotros en la provincia de Cachapoal tenemos un problema grave de escasez hídrica que es distinto a todo lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Cardenal Caro. Entonces, creo que nosotros la participación ciudadana es clave, la información, la transparencia, y por eso es que creo que si yo voy a estar en la nueva Constitución, yo diseñaría un nuevo modelo de justicia medioambiental en donde tengamos participación la ciudadanía. Constanza, ¿tú compartes esa idea de un modelo de justicia medioambiental y que buena parte del problema tiene que ver con la centralización y que a lo mejor descentralizando, a lo mejor una de tantas posibilidades, comenzamos a arreglar este problema que tenemos? De todas maneras. ¿Cómo lo harías? Y lo planteé de hecho al principio, y por eso creo que más allá de definir qué es lo que va a estar exactamente en la Constitución, es fundamental que todas las fuerzas políticas y sociales decidamos avanzar en una determinada dirección como sociedad, porque si no, se acaba el planeta, es así de simple, en verdad no se acaba el planeta, nosotros no lo vamos a poder habitar más. Entonces, por responsabilidad con las generaciones presentes y con las generaciones futuras, es que tenemos que replantearnos el modelo de desarrollo, y eso supone, por ejemplo, replantear el extractivismo, eso supone
supone replantear la forma de producción de energías, eso supone replantear, ojo, también las formas de consumo que tenemos todos y todas como ciudadanos, y también hacernos la pregunta al momento de pensar en modelo de desarrollo, bueno, ¿quiénes se benefician? Cuando Chile crece, ¿quién crece? Y yo creo que eso es fundamental respecto a lo que hablaban anteriormente. Y muy breve. Y ahí la descentralización para que las comunidades tengan protagonismo, porque la gestión del agua también tiene que tener cierta flexibilidad para adaptarse a las distintas realidades que se viven a lo largo dentro de lo que tú Chile, señalas, hay algunos temas que uno diría, sí, evidentemente podrían estar en la Constitución, por ejemplo, nuestro modelo de desarrollo económico y que vamos a priorizar, pero nuestros hábitos de consumo también, porque ¿vamos a llegar a ese nivel de detalle en la Constitución? Estoy planteando una visión general de cómo tenemos que replantear la dinámica, porque tú preguntabas qué hacemos con los basurales. Bueno, los basurales o nos ponemos muy creativos y empezamos a procesar la basura rápidamente para convertirlo en algo útil, o tenemos que dejar de producir basura. Y eso es parte de la discusión que tenemos que dar como sociedad y que yo creo que es fundamental darla. Son dos caras de la misma moneda. Yo creo que acá son cosas muy distintas. Yo creo que acá se están generando a lo mejor unas expectativas de que la Constitución de verdad va a cambiarle la vida a las personas, y no es así. La Constitución lo que da es un marco de reglas, de normas, garantiza derechos, principios. Pero prioriza, y te dice, ojo, esto es fundamental. Pero después lo que tú necesitas es una coherencia entre esos principios de cómo se materializan después en políticas públicas, en leyes, cómo se dan esos mandatos al Ejecutivo, al Legislativo. Es una carta de navegación. Es bien importante. Pero no... Polín, perdón, te doy la palabra inmediato a saber. Pero la Constitución no es la que va a definir cada uno de los detalles de cómo hacer un modelo de desarrollo. Es que si solo le dejamos ese rol, y te lo pregunto muy honestamente... Entonces, yo creo en una Constitución mínima. Por eso, por lo tanto, creo que en ese sentido, perdón, esta Constitución, que Clemente decía que le reconocía el mérito de haber puesto el tema en una época en que a lo mejor no se ponía, garantiza el derecho que tienes tú, que tienen los habitantes de La Greda, de Chuncaví, de Tiltil, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No, porque es muy amplio, le falta, ya lo vimos, le falta, tiene que avanzar muchísimo más. Entonces no tan mínima como estás planteando. No, es como quedan los principios, pero es distinto de lo que dice Constanza, que más o menos que la Constitución te va a normar tus hábitos de consumo. La descentralización en sí no te va a cuidar el medio ambiente, la descentralización es mucho más profunda. El medio ambiente el cuidado del medio ambiente tiene que ver justamente con esos principios rectores. Son dos caras de la misma moneda. No solamente, porque mira, la Constitución establece los principios. Y acá tenemos la protección del medio ambiente y sus ciclos vitales con el objeto de permitir la sustentabilidad de que hablaba Clemente. Después tú tienes los derechos, que esos son inalienables, o sea, los derechos humanos fundamentales no son renunciables, eso es la base de cualquier sociedad, y los derechos sociales que se establecen en la Constitución es la forma de ejercer estos derechos humanos. Y después tú tienes el deber. ¿Quién va a garantizar? El Estado va a garantizar todas estas cosas, los ciudadanos tienen estos otros deberes. ¿Sería una justicia medioambiental? Y después, ¿y por qué digo que son dos caras de la misma moneda? Porque lo que estamos viviendo en el tema del agua es un tema de distribución y es un tema de acceso, pero acá lo que está detrás es la forma de gobierno, de gobernanza, quién toma las decisiones. Por lo tanto, la escasez de agua hoy día para los ciudadanos que tú has señalado en todas estas comunas y los casi 2 millones en el mundo rural que señalaba la compañera y que hoy día no tienen acceso al agua y reciben agua de mala calidad en camiones aljibe, tiene que ver con el rol del Estado, si va a ser social y solidario, y quién toma las decisiones. Si se siguen tomando en el centro, donde las regiones y los municipios son administradores, pero no son ni gobiernos regionales ni gobiernos locales, por lo tanto tienen que tirarle la mano para las lucas y no tienen nada que decidir sobre el territorio, porque es el Estado central el que entrega un derecho en cualquier ría y después la comunidad sabe cuando tiene que evaluar ambientalmente el proyecto. Entonces, finalmente, ¿por qué es cara de la misma moneda? Es porque es un problema político. Los problemas ambientales, de injusticia ambiental. ¿En qué difieres? Porque Sara está planteando un principio. No, lo que difiero nomás que... Polín, pero déjame terminar. Mira, la injusticia ambiental, los problemas de falta de acceso al agua, son problemas ambientales y sociales que reflejan un mal sistema político. Y por lo tanto, el fondo de la Constitución, y por eso es Constitución política del Estado, es que establece estos principios, deberes y derechos, y después la forma, cómo se van a tomar las decisiones, quién va a tomar las decisiones. Es la región,
son los ciudadanos locales, el Estado va a decidir sobre todo el Estado central, o sea, entonces... ¿O las comunidades? Eso es lo que está... Obviamente sobre el territorio y sobre los recursos, las comunidades tienen que tener un rol vinculante y el Estado tendrá otra función. Luis, comparte con eso de asignar... Yo soy partidario de una constitución mínima, corta. Creo que un montón de las ideas que han salido en esta discusión... ¿Más corta que esta, más mínima que esta en esta materia? Si se pudiera, sí. Si se pudiera, yo la haría más corta. Dejaría mucho al legislador, porque precisamente lo que estamos enfrentando, en particular en este tema medioambiental y agua, es una evolución muy rápida. Si tú consagras demasiados textos en la Constitución, te obliga a reformarla para ir respondiendo adecuadamente. Si tú dejas eso al legislador, como muchas de las cosas que está planteando Sara, la respuesta es mucho más ágil. Y después simplemente me gustaría hacer una precisión, pero no hay que olvidarse de que los derechos fundamentales deben coordinarse. Los derechos fundamentales del artículo 19 lo que hacen es reflejar distintas facetas del bien humano. Por lo tanto, tú no puedes considerarlos enajenados del resto. Y por lo tanto, cuando tú hablas del derecho al agua, tienes que entender también el derecho a la vida, tienes que entender la libertad económica, tienes que entender el desarrollo sustentable de Chile. Hay un montón de factores que combinan. Desde este punto de vista, todo aquello no se accede si no accedes al agua. Si no accedes al agua, no accedes a la vida, no accedes al derecho, si no hay agua, no hay... Por supuesto que no, pero quiero decir que no es absoluto. Hay lo fundamental de esta discusión. Por supuesto que sí, pero necesita ser coordinado con los otros bienes y no hay que olvidar eso a la hora de considerar la Constitución. ¿Significa ponerlos en una escala? Porque efectivamente tú dices... No es una escala. En el fondo aquí sobra el agua y me parece que nadie... O sea, todo el mundo ha empezado a decir que el problema es de distribución. Ha salido varias veces en el programa y después los televidentes van a poder, esto supongo que ya en internet, van a poder retroceder y ver la cantidad de personas que han dicho que el problema es de distribución. Por favor. Marco, y después Patricio, que está... Yo creo que no es volar la verdad. Marco, te está escuchando. El derecho al agua es el derecho a la vida. Sí, es el elemento central y sustantivo para vivir. Sí, por lo mismo, como está mal distribuido, como está concesionado, como está privatizado, hay que garantizar que le llegue a las personas. Ya, Marco, pero hay que garantizar por lo mismo que las comunidades... candidato constituyente. Acá Luis tiene una posición que es bien clara y lo ha repetido. Dice, yo pondría, incluso pasaría por este tema. O sea, fuera, porque del agua, pero... yo no pasaría. Se podría. Se podría, lo dice, mientras menos mejor, dices tú. Es más, yo frente a una constitución mínima que está pensada estratégicamente en términos neoliberales para la acumulación y la exclusión, yo pienso en una constitución de máximos democráticos. O sea, mínima máximo. Patricio Fernández. No, la Constitución vamos a ver el largo, pero lo que sí es que para darle la agilidad que aquí se ha dicho es importante terminar con los quórums supramayoritarios, pero ese es otro tema, de manera que después la discusión política vaya actualizándola. Pero creo que hay algo que es lo importante acá. La Constitución del 80 nace en plena Guerra Fría, es una Constitución que nace para combatir al Estado, para combatir al fantasma Salvador Allende, tiene como corazón central la iniciativa individual, la propiedad privada, la competencia, sus valores esenciales están radicados ahí. Yo tengo la impresión de que en la discusión que viene, que se da por superado ese periodo de la Guerra Fría, donde las opciones no son Estados Unidos, la Unión Soviética, socialismo, capitalismo, sino que empezamos a entrar en otro tema, en otro tipo de conflicto, los valores fundamentales van a ser la colaboración, la sostenibilidad, la sustentabilidad. Si no nos abocamos a eso, a ese corazón que va a tener como otra de sus grandes patas una mayor distribución democrática, que el poder se distribuya de otra manera, que llegue más a las localidades, que se distribuya en el territorio, que no se concentre tanto en el presidente, en fin, que haya más experiencias de democracia directa, y por otra parte garantizarle a los ciudadanos de Chile un piso en el cual de existencia que nos haga sentir a todos incluidos. Las zonas de sacrificio son zonas de segregación y marginación. Las zonas de sacrificio de seguridad son poblaciones marginales donde crece el narco y no entra el Estado. Necesitamos un proyecto incorporador que se la estoy debiendo. Incorpore y aglutine. Déjame ir al por bar. El bien de todos. Sí, déjame ir al bar porque con Marisol hablábamos y Marisol, te saludamos nuevamente. Se encendió el debate y por los caminos que habíamos conversado que probablemente iba a ocurrir. Y te quiero preguntar porque hay algunas constituciones que son bien minimales en este sentido. Y Luis lo plantea, ¿no? Mientras menos mejor, incluso pasar de largo por el tema. Y hay otras, y lo hemos conversado en otras oportunidades, muchas latinoamericanas que tienen una tradición distinta, que es detallar una cantidad enorme de derechos. Alguna constitución, incluso, nos comentabas tú, protege los derechos de la naturaleza, de la Pachamama, de la tierra, ¿no? Efectivamente, yo creo que para quienes nos están escuchando lo más importante de este debate es tener presente que finalmente la constitución que tengamos debe ser una constitución que refleje nuestra cultura. Somos parte de una cultura latinoamericana donde más bien la tendencia ha mostrado que nos da más seguridad, más tranquilidad, más certeza, que aquellos aspectos fundamentales de nuestra vida tengan un cierto parámetro fundamental consagrado en la propia Carta. Ahora, Marisol, en ese sentido,
¿hay tradiciones, por ejemplo, hay constituciones que sean más verdes que otras, entendiendo que, no sé, la conciencia medioambiental tiene algunas décadas naturalmente, pero no estaba en el siglo XVIII muy presente, ¿no? Cuando estábamos en plena época industrial? Hoy día las constituciones que se han gestado más contemporáneamente tienen una mirada más ecologista, más verde, más preocupada del medio ambiente, o pasan de largo. Por cierto, yo diría que hay una tendencia muy clara en las constituciones y en las reformas que se han producido a las cartas fundamentales, diría yo, a partir del año 2010, para que, siguiendo directrices que provienen de organismos internacionales como la misma Organización Mundial de la Salud, se distinga dentro de las constituciones en materia de medio ambiente y recursos naturales. Primero, derechos fundamentales, por lo tanto, una opción en Chile va a ser: el agua, por ejemplo, va a estar consagrada como ahora dentro del derecho de propiedad o va a ser un derecho autónomo. Una segunda tendencia, efectivamente, es recoger principios que se traduzcan en deberes para el Estado y esos principios estén basados, a su vez, en desarrollos del derecho medioambiental, como es la equidad intergeneracional, como es el uso racional de los recursos y como es la participación de las poblaciones en cuanto a la toma de las decisiones que los van a afectar. Y eso tiene que ver con la descentralización. Marisol Peña, como siempre, nuestro bar constitucional, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, que tenga buena noche. Buenas noches. A ver, se nos va el tiempo, pero queremos que ustedes nos digan, como candidatos y candidatas constituyentes, y parto contigo, Pauline, en tu constitución redactada por ti, ¿qué habría en materia de agua y medio ambiente? En 15 segundos, te escuchamos. A ver, tiene que estar el primera prioridad consumo humano, bien nacional de uso público y certeza jurídica para todo lo que es, cierto, la utilización del agua en todo lo que es el resto de la agroindustria y en los otros usos del agua, y cuidado del medio ambiente en toda la constitución. Patricio Fernández. Voy a sumarme, parece que vamos bien. Es un bien de uso público, es un derecho humano, se prioriza quien dispone de esto en las situaciones de carencia es el Estado. Y la relación con el medio ambiente es 15. Además, nos comprometemos a heredarle a nuestros hijos lo que heredamos nosotros. Vamos a ver. Estamos de acuerdo, prioridad al consumo humano, al abastecimiento, al medio ambiente. Pero en materia de medio ambiente falta, como dije al principio, solidaridad intergeneracional, hacerse cargo de la crisis climática, promover energías renovables. Yo no creo en una constitución mínima. Tenemos un Estado basado en la producción de recursos naturales y por lo tanto necesitamos un concepto fuerte. Gracias. Sara Larraín, son 15 segundos, te escuchamos. El agua es un bien nacional de uso público, o sea, de todos los habitantes de la nación. Sobre eso se establece el derecho humano al agua potable y saneamiento. Las prioridades para la gente, actividad de subsistencia y protección de las fuentes, lo social y lo ambiental. Gracias. Y gestión democrática, pública y democrática. 15 segundos. El medio ambiente sano y equilibrado y derecho al agua como derecho humano fundamental con mecanismo de protección. Respecto del medio ambiente, establecería mecanismo de participación y mecanismo de protección. El agua lo establecería como derecho humano, lo establecería con un mecanismo de distribución equitativa y uso sustentable. Gracias, Luis, te escuchamos. Un compromiso del Estado con un desarrollo sustentable, respetuoso del medio ambiente y el reconocimiento del agua como un bien nacional de uso público, reconociendo el derecho a acceder a él. Constanza. Evidentemente, bien nacional de uso público a nivel constitucional, priorización de consumo, su acceso como derecho humano y gestión profundamente democrática, donde las comunidades puedan tener participación vinculante al momento de decidir cómo se administra el agua en esas comunidades. Marcos. El agua como un derecho fundamental, al igual que la alimentación saludable, el medio ambiente como el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, pero incorporaría también la exigencia y el derecho de un modelo de desarrollo que equilibre productividad, economía, medio ambiente y variable social. Muchas gracias. Bien, pues son algunas de las ideas de nuestros y nuestras candidatas constituyentes para ver cómo definimos este país que queremos, este Chile que queremos, que tiene que estar reflejado en nuestra Constitución. Si usted va a nuestro portal 24horas.cl, escanea el código QR que va a aparecer en pantalla, va a tener las propuestas y va a conocer los candidatos que están en su instituto. Ahí acerca el teléfono, lo escanea. Nosotros hacemos una pequeña pausa, vamos a hacer un sorteo acá con nuestros y nuestras invitadas de esta noche para ver en qué orden vienen a responder las preguntas que aparecen aquí a nuestras espaldas. Estamos de regreso inmediato. Este es el país que queremos. Bien, pues ya estamos de regreso. Este es el país que queremos. En comerciales sorteamos el orden en el cual nuestros y nuestras invitadas van a comenzar a responder las preguntas. Son 10 preguntas, no saben de qué se trata. Pauline Cantor sacó el número 1. Pauline, te invito a escoger una de las 10 cartas. Vamos a sacar acá.
Elegiste la número 3. La número 3. Y la retiramos porque ya no está disponible para el resto de los invitados e invitadas. Vemos de qué se trata. Número 3 dice así, eutanasia. La pregunta es, ¿la Constitución debiera permitir el derecho de un enfermo terminal a pedir eutanasia? Paulín Cantor, tienes un minuto para responder ese turno. A ver, yo creo que es un tema complejo en el sentido que yo estoy primero por el derecho a la vida, pero creo que también toda persona tiene derecho a una muerte digna, a que tú puedas también decidir, a lo mejor, si estás con una enfermedad terminal, si estás con dolores que de verdad te hacen muy difícil vivir, puedas tener tal vez esa opción. Pero reconozco que para mí no es un tema que esté zanjado, creo que es un tema que todavía merita mucha reflexión, sobre todo cuando tú crees que el derecho a la vida es importante y por lo tanto lo quieres preservar de todas las formas posibles. Pero creo que es un tema que como sociedad nos debemos que esté arriba de la mesa. Hoy día se ha estado, ¿cierto?, discutiendo y por lo tanto creo que es un tema que en la mesa de la Convención Constituyente por lo menos tiene que estar abierto a debatirse y ver cuál es el sentir mayoritario de quienes están ahí. 3, 2, 1, Paulín, muchas gracias por responder este tema importante, la eutanasia. Muy mal, te invito a volver a tu asiento. Ya. Marco Barraza, le tocó el número 2 en este sorteo que hicimos en comerciales. Marcos, por favor, saca la 6. ¿Veamos de qué se trata? Dice así, número 6, abuso infantil, Marcos. ¿Debería volver la pena de muerte para los condenados por abuso infantil? ¿Con qué criterios? Tema que ha estado muy presente en la discusión pública en las últimas semanas. Marcos Barraza, tienes un minuto, te escuchamos. Lo primero es que yo creo que en materia de agresiones sexuales, sea abuso infantil, sea violación en general de la indemnidad sexual de las personas, sean hombres, mujeres, no cabe otra cosa que sean delitos que no prescriban, porque son violaciones a los derechos humanos. La violación de la indemnidad sexual es probablemente uno de los delitos más violentos. Creo que en Chile tiene que existir un sistema de condenas lo suficientemente drástico para este tipo de violaciones a los derechos humanos. No creo en la pena de muerte y no voy a sostener la pena de muerte, pero sí creo en sanciones efectivas que incluso puedan ser más allá de una cadena efectiva de 40 años. Termino señalando que la Constitución que vamos a escribir es la oportunidad histórica que el pueblo se ha ganado para refundar Chile y terminar con las injusticias y el abuso de las personas. Bien, pues Marco, muchas gracias. Te invitamos a volver a tu asiento. Le toca el turno a Evelyn Echagüe. Evelyn, quedan 8 preguntas. Por favor, escoge alguna. Número 7. Veamos de qué se trata. Acá ya no está disponible. Para el resto de los invitados, libertades personales. El derecho a la educación debe permitir la existencia de políticas públicas como la educación sexual sin consentimiento de los padres. Evelyn, tienes un minuto. Por favor, te escuchamos. Allá. Ya, esta es una pregunta muy difícil de responder cuando tú tienes intereses que son involucrados, desde luego, ¿cierto? Yo creo que debe existir un derecho a la educación, ¿cierto? Se tiene que contemplar de manera distinta a como está contemplado hoy día. Creo que los padres tienen que tener al menos el derecho a elegir adecuarse a un sistema u otro. Yo creo que eso es importante. Creo que forma parte también de la libertad de conciencia, que también es un derecho fundamental que está resguardado en nuestra Constitución y que también resguarda, ¿cierto?, las garantías que son personales. Por lo tanto, esa es mi respuesta. Finalmente quiero aprovechar este tiempo para invitar a las personas que son de mi distrito a que participen en este proceso constituyente que es único, inédito, por primera vez en la historia. Vamos a tener un proceso que es paritario, donde las mujeres vamos a tener representación y por sobre todo es por primera vez en la historia donde las regiones vamos a tener presencia. Así es que muchas gracias. Bien, pues Evelyn, muchas gracias a ti. El turno es de Luis Silva, que le sacó el número 4. Luis, tienes que coger una pregunta. La número 1, veamos de qué se trata. Y la guardamos porque ya no está. Para el resto, número 1 dice así. El tema es Tribunal Constitucional. ¿Debería la nueva Constitución mantener el Tribunal Constitucional tal como está hoy día o modificar sus atribuciones? Te escuchamos. Tienes un minuto. Definitivamente creo que la Constitución debe preservar esta institución que se llama Tribunal Constitucional, pero creo que deben revisarse algunas de sus atribuciones. En particular, creo que debiera revisarse el control preventivo de las leyes, porque realmente
puede estar generando una distorsión importante en el proceso político. Sin embargo, tenemos que preguntarnos muy seriamente si le vamos a quitar el control ex post o a posteriori de las leyes vigentes, porque en ese caso se generan unos conflictos con la Corte Suprema que pueden traducirse en problemas políticos serios a nivel institucional. Y por último, creo que debiera revisarse el estatuto de responsabilidad de los ministros del Tribunal Constitucional, es decir, cómo responden por sus decisiones muchas veces de connotación política. Por último, creo que debiera revisarse el sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional para garantizar, por una parte, la idoneidad técnica para presidir ese tribunal y, por otra parte, el equilibrio entre los poderes que se ven sometidos a su jurisdicción. Bien, Luis, muchas gracias. Invitamos ahora a Clemente Pérez. Clemente, las cartas disponibles están ahí. Vamos a ver cuál te toca. El número 5, que dice así. Tema número 5, sobre protección de los animales. Los animales deberían dejar de ser, como es hoy día, un bien, y la ley y tener algún reconocimiento constitucional, derechos de los animales en la Constitución. Clemente Pérez, tienes un minuto, te escuchamos. Yo dije al principio que el reconocimiento del medio ambiente y la protección del medio ambiente que tenemos actualmente es absolutamente insuficiente. Tenemos que pensar en una solidaridad intergeneracional, y eso significa hacernos cargo del cambio climático, del patrimonio cultural y, por supuesto, también de la relación de nuestro entorno con los animales y con el resto de la naturaleza. Tenemos que considerar una visión mucho más amplia de desarrollo sustentable. Y eso quiere decir no ponernos por sobre los seres con los que convivimos y también los recursos naturales. Por eso también propongo que en las bases de la institucionalidad se considere el desarrollo sustentable como un principio rector de nuestra Constitución, de nuevo pensando no solamente en cómo mejorar hoy día, sino también en la gente, en los chilenos que van a vivir en el futuro, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Bien, pues Clemente, incluso le sobró algún tiempo, te agradezco mucho, muy amable. Sara Larraín, la invitamos a venir acá para ver cuál es el tema que le va a tocar. Tienes que coger una carta, Sara, pero antes hacemos una pausa, estamos de regreso de inmediato. Este es el país que queremos, espérenos. Bien, pues continuamos en el país que queremos. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. Sara Larraín había quedado con la elección de la pregunta. Sara, tienes que escoger una para ver de qué vas a responder ahora. Número 10. Vamos a ver de qué se trata, ¿te parece? La dejamos ahí porque ya no va a estar disponible. Número 10, el tema es el siguiente. Derechos civiles. Hoy la Constitución establece una edad mínima de 35 años para ser presidente de la República. ¿Se debería modificar este criterio, Sara? Te escuchamos, tienes un minuto. Yo creo que no necesariamente, creo que podría ser 30 años, pero la verdad es que creo que tiene que ser un momento en la vida donde uno ha tenido la posibilidad de tener un poco de educación y un poco de calle. Yo creo que ambos son elementos fundamentales para ser un buen gobernante, conocer el país y tener algunos instrumentos necesarios. Yo creo que hoy día, no obstante, todos los ciudadanos tenemos que hacer tremendos esfuerzos en esta misma línea, prepararnos como nuevos líderes ciudadanos. Necesitamos muchos ciudadanos constituyentes en este proceso. Vamos a escribir la Constitución Política de la República por primera vez en la historia entre todos. Los 155 elegidos van a estar discutiendo, pero van a estar discutiendo representando a los 19 millones de habitantes. Por lo tanto, creo que este es el elemento fundamental que tenemos que jugarnos hoy día. Yo llamo a todos a ir a votar y participar. Un minuto solamente. Muchas gracias, muy amable. Le toca el turno a Constanza Schönhaus. Por favor, elige una carta, Constanza. Vamos a ver qué te toca. La número 8. ¿Veamos de qué se trata? Ahí, perfecto. El tema número 8 es el siguiente: igualdad e inclusión. ¿Qué vocablo debería utilizar la nueva Constitución? ¿Los hombres y las mujeres? ¿Las personas? ¿Todos y todas? ¿Todes? En fin, lo que tú nos quieras decir sobre este tema, tienes un minuto. Excelente pregunta. Creo que de todas maneras nuestra Constitución tiene que tener un lenguaje inclusivo. Nunca más podemos dejar personas o grupos fuera de las discusiones públicas. Ahí podremos discutir si es un todes o si es, digamos, en términos neutros generales como la ciudadanía, pero creo que es fundamental que cambiemos el carácter profundamente masculino y que hoy día tiene nuestra Constitución actual. Y me gustaría aprovechar el resto de segundos para decirles que, a propósito de este debate,
Esta va a ser la primera constitución en el mundo que se va a escribir con la crisis climática tan encima, y eso nos da la posibilidad de avanzar hacia una constitución ecológica, hacia un Estado cuidador de las personas, de las comunidades y también del medio ambiente. Y creo que para eso va a ser clave que todos y todas seamos protagonistas. Y aquí el compromiso tiene que ser, ojalá de todos, que no sean solo 155 convencionales, sino que seamos 18 millones de constituyentes para que todos y todas seamos protagonistas. Bien, pues Constancia, sobraron algunos segundos. Muchas gracias. Patricio Fernández, número 8, el último, 3. Alternativas, tú escoges cuál. La número 4. Ahí está. Veamos de qué se trata, Patricio. Dice lo siguiente, el tema número 4 es protección del medio ambiente, lo que estábamos hablando. Brasil garantiza la preservación del Amazonas en su constitución. ¿Debe Chile hacer lo mismo con el desierto de Atacama, la Patagonia, los glaciares? Justifícalo, sí, ¿por qué no? Patricio Fernández tiene su minuto, te escuchamos. Bueno, creo que acá conversamos, hablamos y la mayoría estuvo de acuerdo, salvo pequeñísimas excepciones, en que efectivamente este tiene que ser un esfuerzo inmenso. Yo diría de esta manera lo que nos pasa además a los chilenos, dado los ejemplos que se ponen en la pregunta. Si en Europa o en Venecia está la Catedral de San Marco y a nadie se le ocurriría botarla para construir un mall y ganar y hacerla más rentable, yo creo que los chilenos lo más valioso que tenemos son nuestras cordilleras, nuestros hielos, nuestros bosques milenarios, nuestros glaciares y nuestra naturaleza. Si no entendemos que merecen un desarrollo en el siglo XXI que va más allá de la simple explotación y la rentabilidad inmediata, que tenemos una deuda con las generaciones por venir y con el mundo entero respecto de ella, creo que no vamos a estar entendiendo nada de nada. Sí, creo que es una misión de todos nosotros proteger ese bien. Bien, Patricio. Muchas gracias, muy amable. Vuelvo a su posición. Esas son las respuestas de nuestros y nuestras invitadas a los tópicos que hemos planteado hoy día, temas constitucionales. Nosotros vamos a hacer una muy pequeña pausa. Esto es El País que Queremos. Esperen, regresamos de inmediato. Despedirnos, quiero hacer una invitación que usted escanee el código QR que va a aparecer ahí en pantalla, porque está en nuestro portal 24horas.cl con un especial con todas las propuestas de los y las candidatas constituyentes. Usted las puede conocer allí, hay videos, hay textos, para que usted sepa qué es lo que piensan nuestros y nuestros futuros candidatos constituyentes. Le damos las gracias a todos los que están hoy en esta noche aquí. Yo les doy un aplauso a usted. Y a usted que está en su casa, gracias por preferirnos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Las cuarentenas a veces